se entrenen en cuidados paliativos, no es una tarea tan simple, prefieren abocarse a lo que es el tratamiento que puede dar resultados, y cuando a veces no lo logran, bueno, hacen una derivación a cuidados paliativos. Entienda que los cuidados paliativos empezaron con los pacientes oncológicos, y de hecho muchas asociaciones todavía solo derivan pacientes oncológicos, pero que hoy esto se ha ampliado. Por supuesto que a los que somos un poco más viejos nos cuesta atender un paciente neurológico. Yo vengo de hacer oncología durante muchos años y es lo que mayoritariamente veo, pero nos resulta un poco más complejo, o los jóvenes se dedican más a pacientes que no son oncológicos, como los que tienen demencias avanzadas o enfermedades oncológicas como el ELA, de los cuales tenemos varios pacientes en control. El EPAC 4.0 nos da una aproximación pronóstica del paciente que estamos tratando. No se ve bien la diapo, ¿no? Lo que hacemos en este esquema es tener como estaciones de tratamiento y de seguimiento. Y en esas estaciones tratamos de ubicar al paciente para ver cuáles son sus necesidades y hacia dónde tenemos que avanzar. Veamos cuál es la evaluación de cuidados paliativos para Alejandro. ¿Alejandro tiene indicación y o se beneficiará de los cuidados paliativos? Sí, todos le contestaron que sí. ¿Cómo iniciarían ustedes la entrevista con Alejandro? ¿Alguien se animaría a hacerle una primera pregunta a Alejandro, ahora que ya saben lo que tiene, la edad que tiene, que está en su casa con su esposa, ustedes son el médico de paliativos, lo fueron a visitar y tiene que empezar la entrevista? Por algún lado tiene que entrarle a Alejandro. ¿Qué le preguntarían primero? ¿Qué se les ocurre que Alejandro le caería bien que pregunte? ¿Alguien se animaría a hacer esa primera pregunta? ¿Cómo lo saludarían? ¿Cómo se presentan ante esta persona que ustedes ya saben de antemano que está pasando por algún sufrimiento desde el diagnóstico? A ver. María Mónica, ¿por qué no ha respondido esto? Bien. María Mónica. Está muy bien, está muy bien. Tiene que ser algo cálido. Algo cálido no significa llegar y abrazar a Alejandro porque no lo conocemos. Sería muy complejo por ahí abrazar a Alejandro, por ahí no quiere la abrazo. ¿Sí? Pero el contacto físico con el paciente cuenta. Y el paciente lo percibe. Entonces no solamente saludo a Alejandro, sino que trato de darle un apretón de manos en lo posible para que él sienta el primer contacto físico. Nos cuesta un poco a los médicos tener contacto con el paciente, y cada vez más, desde el hecho de que no se revisa a veces al paciente que viene al consultorio, lo cual se está tomando como una práctica normal y no lo es. Tenemos que echarle mano al paciente, saludarlo como corresponde, tener un contacto físico y revisarlo. Hay pacientes que se sorprenden, esto parece una tontería, pero no lo es. Hay pacientes que se sorprenden porque los revisamos, porque yo necesito revisarlo para ver cómo está ese hígado, si está muy por debajo del revólver costal, si está demasiado metastásico, hasta dónde llega ese hígado, o cómo está el vaso, o cómo está el abdomen, si está muy distendido, si lo tengo que pulsar porque tiene una citis. Si no toco al paciente, no hay forma de saber esas cosas. Con un estetoscopio podemos detectar un derrame pleural, que por ahí es evacuatorio y le podemos mejorar la ventilación. Son sutilezas, ¿sí? Sutilezas primero que tenemos que hacer, porque para eso nos preparamos, y segundo que van a beneficiar al paciente sin someterlo a estudios que sean demasiado invasivos. Entonces saludamos a Alejandro, afectivamente, le damos la mano, le preguntamos cómo está, cómo se siente. El cuidado holístico y activo de todas las personas de todas las edades con sufrimiento relacionado a la salud debido a enfermedades graves y especialmente los que se encuentran cercanos al final. El objetivo, mejorar la calidad de vida de los pacientes, sus familias y sus cuidadores. Entonces, ¿cuáles son los principios de estos cuidados que le brindamos a nuestros pacientes? Afirmamos la vida y considerar el morir como un proceso natural, no intentar acelerar ni prolongar la muerte, proporcionar alivio del dolor y otros síntomas angustiantes, integrar los aspectos psicológicos y espirituales para una atención holística al paciente respetando sus creencias
y su cultura. Imagino que les debe pasar a ustedes que reciben pacientes de cualquier parte del país y con eso van aprendiendo que las culturas son muy diferentes en este mismo territorio. Entonces podemos recibir un paciente del Chaco que en realidad él se encuentra acostumbrado a hacer su medicación con hierbas. Muchas veces los médicos desestiman ese tipo de prácticas, pero entiendan que los pacientes nacieron con esas prácticas, es parte de la cultura. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de negociar con esas personas y primero no decirles que eso está mal, porque eso estaría mal. Segundo, tratar de que tomen lo que nosotros les vamos a brindar también, más allá de lo que ellos empiecen o estén acostumbrados a tomar. Ayudar al paciente a vivir lo más activamente posible hasta su muerte, apoyar a la familia para sobrellevar la enfermedad del paciente y su propio duelo, mejorar la calidad de vida durante el transcurso de la enfermedad. Este es el punto más importante. Tenemos que tratar de mejorar la calidad de vida del paciente durante su enfermedad. No es nuestro trabajo prolongar la vida, no vamos a lograr prolongar la vida, pero sí tenemos que darle calidad a ese proceso, ¿sí? El paciente no pide que le demos más tiempo de vida, eso no ocurre nunca, pero mientras tanto que está enfermo, trata de pasarla lo mejor que pueda. Ese es un poco nuestro trabajo. Brindar cuidados especializados con un equipo multidisciplinario para la derivación de casos complejos. Y ofrecer tratamientos de terapias coadyuvantes e investigaciones para tratar los síntomas y evitar complicaciones angustiantes. Entonces, ya sabemos que Alejandro tiene indicación de cuidados paliativos. Sí, la tiene. Tiene una enfermedad crónica, avanzada, progresiva, que lo va a llevar indefectiblemente hacia su muerte. ¿Cómo iniciaría la entrevista? Ya lo sabemos, vamos a tratar de ser un poco afectivos con Alejandro, vamos a tener un contacto físico con él, lo vamos a mirar siempre a los ojos cada vez que hablamos. Y si llevamos una tablet o una compu porque tenemos que anotar las cosas, tratamos de anotarlas en tiempos breves y tratamos de darle o prestarle la mayor atención posible mirándolo a él y mirando a su familia. Entonces, ¿cómo haríamos la primera evaluación paliativa de Alejandro? Ya lo saludaron, ya están por ahí en la habitación de Alejandro, o por ahí estamos en la cocina con él, que se puede sentar todavía en la cocina. ¿Qué otra cosa se les ocurre preguntarle con respecto a las circunstancias que ustedes ya saben que a él le ocurren? ¿Qué sería de interés para él que le preguntemos? O para nosotros también, para ayudarlo. Bien, esa sería una buena pregunta. Preguntarle si tiene dolor. ¿Si tiene? Muy bien, si le falta el aire. Bien. Parece una tontería, pero los pacientes que están en su casa y están gravemente enfermos, estas preguntas hacen la valoración, ¿sí? Y entonces estamos casi obligados. Bien, ¿cómo se siente de ánimo? Es una gran pregunta esa. ¿Quién hizo esa pregunta? Bien, ya estás aprobado. Bien. ¿Quién más? Una pregunta más, así simple. Bien, si come. Muy buena pregunta. ¿Y tiene catarsis presente? Bien. Por ahí está tomando un tramadol que le dio otro médico y por ahí hace 10 días que no va al baño. Esto ocurre. Es una buena pregunta también. Sobre todo si observamos que en la mesa están los medicamentos que él toma. Tratemos de analizar los efectos adversos de esos medicamentos. Muy bien. Bien, si puede dormir, si se acuesta a las 10, 11, 12 de la noche y puede dormir, si se despierta a la hora, si el resto de la noche lo pasa despierto, si está muy ansioso. Hay aproximadamente unos 30 síntomas para evaluar en un paciente en este contexto. Nuestro maestro paliativo se llama Eduardo Bruera, es rosarino, tiene unos 75 años aproximadamente ahora, y es el director de los cuidados paliativos del Hospital Houston en Texas, en lo que sería el Vaticano de la oncología. Este argentino desarrolló aproximadamente unos 900 trabajos científicos sobre pacientes y en sus evaluaciones siempre habla de lo que es el contacto y el interrogatorio con el paciente. Ese primer contacto e interrogatorio nos va a dar una cantidad de datos que nos van a servir durante toda la evolución del mismo o van a ir puliendo, o sea, se van a ir puliendo con el tiempo con respecto a lo que sería el tratamiento
de hoy y en lo que sigue de ese paciente. Él habla siempre, cuando habla de los pacientes, él habla de un supuesto paciente que para él se llama Doña Rosa. Entonces habla de Doña Rosa llega, Doña Rosa le duele esto, le duele aquello, le duele el otro, Doña Rosa le transmite con confianza, porque ese es un punto fundamental, tenemos que transmitirle confianza al paciente. Si la pifiamos en la primera indicación, va a ser difícil después mantener un vínculo interesante. Entonces, primero no tenemos que apresurarnos a medicar, eso no lo hacemos. Tratamos de, una vez que tenemos un plan estratégico de tratamiento, bueno, vamos manejando dosis, sin hacer grandes cambios tampoco. No sabemos cómo va a tolerar la medicación que le vamos a dar. Nunca es medicación sencilla. Lo que hacemos, manejamos opioides, por ejemplo, de tercer escalón todo el tiempo. Nos pasamos el día recetando morfina y metadona para nuestros pacientes que tienen dolor o que tienen disnea, como bien dijo el colega. Y tenemos que ir controlando esas drogas. Estamos indicando una medicación a un paciente que se va a su casa con eso. Tenemos que saber si con eso le va bien o no tanto. Entonces, primera evaluación, vamos con preguntas sencillas, vamos con preguntas que tienen que ver como cómo se siente, cómo duerme, cómo come, si va al baño, si toma líquido, ¿sí? Y cuestiones que tienen que ver con su estado físico. Hoy por hoy se empieza a trabajar, y en muchos sanatorios y hospitales se está empezando a trabajar lo que es la evaluación multimodal. ¿Qué significa esto de evaluación multimodal? Se trata de intentar ver al paciente en su todo, desde lo biológico, lo funcional, lo psiquiátrico, lo espiritual, psiquiátrico-psicológico, espiritual y lo familiar-social. Hoy las evaluaciones en las esferas clínicas tienden a ir por este lado. Yo creo que esto se va a terminar de implementar, de hecho lo estamos trabajando en el Ministerio también, porque nos da una mirada más amplia de los pacientes y sus condiciones. Dentro de todas estas cuestiones que le pasan a las personas, hacemos una detección de problemas, tratamos de plasmar objetivos asistenciales de cada uno. Con esto vamos a ver qué tipo de intervenciones vamos a hacer con cada uno. Hay pacientes que no requieren opioides, pero sí requieren ver a un psicólogo porque su nivel de ansiedad es muy alto. Tenemos pacientes jóvenes, mujeres jóvenes con cáncer de cervix que tienen nenes chiquitos, y eso les genera una ansiedad terrible porque saben que se pueden morir de su cáncer y qué va a pasar con ese nene. Y imagínense, para una madre esto es una tragedia. Entonces, no se trata solamente de brindar un clonazepam, se trata de tratar de acompañar también con un relato, con una escucha a este tipo de situaciones tan puntuales, que son bastante más frecuentes de lo que pensamos. Con esto hacemos una evaluación y con esto vamos actualizando en cada visita o en cada control del paciente y su familia hacia dónde tenemos que ir. Entonces, ya le hicimos las preguntas a Alejandro, hicimos una evaluación biográfica, tratamos de ver cómo está compuesta su familia, si tiene hijos, si está casado, si está en pareja, con quién está en pareja, si su pareja asiste a acompañarlo o si viene solo. Difícilmente un hombre venga solo al consultorio, pero siempre lo trae alguien. Pero bueno, esto también es importante. A veces algunos pacientes medianamente jóvenes están más preocupados por sus padres que por sus hijos, porque no le quieren decir a los padres que están gravemente enfermos, porque si no el papá le va a dar una ACV, una hipertensión o cuestiones de ese tipo. Hay temor a comunicar las malas noticias de parte de ellos, como también hay temor a comunicar malas noticias de parte del equipo de salud. Entiendo que no es un tema fácil dar una mala noticia ni dar un diagnóstico de algo grave, ¿sí? No es grato para nadie, pero es una herramienta que tenemos que aprender a manejar, tenemos que aprender a sentarnos con el paciente y tenemos que aprender a decirles, usted tiene tal cosa, pero no solamente quedarnos con el diagnóstico. Cuando presentamos este tipo de información tan delicada, tenemos que tener un plan para presentarlo. No se trata de dar un diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón y irme del consultorio. Se trata de, usted tiene esto, está ubicado en tal lugar, podemos ver algunas imágenes por si el paciente lo requiere, pero atrás de eso tenemos que presentarle un plan estratégico de cómo lo vamos a tratar, porque es la mejor manera de que él pueda encarar con un poco de, llamémoslo, fe,
primero, el vínculo que va a tener con nosotros de ahí en más, y segundo, cuáles son sus posibilidades de tratamiento de lo que tiene. Aunque sepamos por nuestros conocimientos, que algunas enfermedades son muy difíciles de tratar y con algunas no vamos a conseguir la cura. Pero no importa, siempre tenemos que brindar al paciente un plan. Habrán escuchado muchas veces esta frase horrible que mandan algunos colegas que dicen, bueno, ya no hay nada más para hacer. ¿Lo escucharon? No hay nada más para hacer todo el tiempo. La verdad que es bastante... Imagino que si yo recibo una frase así, la verdad que me molestaría, me incomodaría, me angustiaría. Esa no es la frase que hay que decirles a los pacientes. Tampoco hay que decirles, yo te voy a dar esto y te vas a curar. Mentir tampoco es bueno para nadie. Pero, mira, estás grave, tenés esta condición, la enfermedad progresó, la última tomografía no está mejor que la anterior, pero vamos a ir por este camino, vamos a hacer tal cosa, o vamos a acompañarte de esta manera. No se trata solo de hacer una receta, se trata de que el paciente entienda que a pesar de que ustedes no lo puedan curar, sí lo van a poder acompañar. ¿Quién es Alejandro? Alejandro es todo esto que estuvimos hablando hasta ahora. Alejandro tiene indicaciones de cuidados paliativos. Alejandro ya tuvo una entrevista con el especialista que fue a la casa a verlo. Alejandro ya tuvo el especialista le hizo unas preguntas, se presentó, tuvo un primer contacto con él y con su familia. Alejandro vive en un contexto familiar, tal vez tenga hijos, tal vez tenga a sus padres todavía, tal vez tenga hermanos. Alejandro tiene una evaluación funcional que ustedes hicieron porque lo revisaron. Ustedes vieron si saturaba bien, lo revisaron los pulmones, sacaron el estetoscopio de la mochila y tomaron contacto con él y se fijaron si ahí puede haber un derrame o si hay otro tipo de instancia. Ese es Alejandro, es el individuo al que ustedes empiezan a conocer, del cual ustedes van a empezar a asistirlo en este rol de ser el médico de cuidados paliativos, y van a tener que acompañarlo porque Alejandro se va a poner cada vez de alguna forma más feo en su condición clínica o en otras condiciones, y van a tener como noticias nuevas cada vez que lo vean. Noticias nuevas como por ejemplo, esta semana no comió casi nada, o le cuesta un montón tomar líquidos, o le dimos la metadona, se le fue el dolor pero no va al baño. Entonces todas las semanas va pasando algo distinto para lo cual ustedes tienen que estar un poco preparados. Hacemos valoraciones funcionales cada vez que vemos al paciente porque los pacientes son, la verdad, muy dinámicos. Un paciente oncológico que progresa es altamente dinámico y todos los días nos cambia un poco el panorama. Estas son un poco las escalas que usamos más frecuentemente, tratamos de ser prácticos con esto. A mí me gusta mucho usar el Koch, me parece re práctico, pero algunos se casaron más con Karnofsky y usan Karnofsky, o el índice de Bartel, o el de Katz. La verdad es que son todas escalas que más o menos dicen lo mismo. Me dicen cómo está clínicamente el paciente, o yo digo cómo está clínicamente el paciente y lo ubico en un valor de la escala que voy a dejar registrado en la historia clínica porque de eso se trata. Se trata de ver cómo progresa o cómo mejora o cómo queda estabilizado Alejandro con su evaluación. Bueno, nada, un vistazo de las escalas, les va a quedar mi PowerPoint a ustedes para que las puedan leer un poquito. El ECOG, que es la que yo uso, la que aprendí hace un montón de años, el paciente está asintomático, el ECOG 0 somos, entiendo que cualquiera de nosotros en este momento. El ECOG 1 tiene síntomas, pero que le impiden realizar trabajos de muchísimo esfuerzo. En el ECOG 2 el paciente ya no es capaz de desempeñar ningún trabajo, tiene síntomas que lo obligan a permanecer en cama durante varias horas al día, más allá de las que pase porque tiene que dormir. En el ECOG 3 el paciente necesita estar en cama más de la mitad del día, o más también, y requiere ayuda para actividades que pueden llegar a ser mínimas a veces, ¿sí? Como por ejemplo, no puede ir sola hasta la cocina a buscar un vaso de agua. Entonces ya se transforma en una persona que es dependiente de otro. En el ECOG 4 el paciente está 24 horas en cama. No hay forma de que se levante, está postrado, probablemente esté caquético, sarcopénico, no tiene fuerza,
y probablemente si se levanta se caería de la cama y tendríamos un traumatismo sumado a lo que todos ya tenemos. Y en el COP 5 obviamente el paciente falleció. Así van progresando los pacientes que tenemos a nuestro cuidado. Esto lo vemos absolutamente todo el tiempo y lo tenemos que ir evaluando, ¿sí? Para nosotros es importante saber si un paciente es ECOG 2 o ECOG 4. ¿Por qué es importante? Porque en el caso del paciente oncológico, el oncólogo me dice, no, con el ECOG 2 yo le hago tratamiento. Entonces, para el paciente tener un ECOG 2, que no es lo mismo que ECOG 4, él tiene chance de todavía volver a su oncólogo y por ahí hay una propuesta nueva, por ahí hay un estudio de investigación de una molécula nueva, que es una posibilidad importante. Y en todo caso, si está en ECOG 3 y yo lo puedo llevar al ECOG 2, mejorándolo un poco, él va a sacar beneficio de esto. Entonces, tratemos de tener esta evaluación siempre con nosotros para entender que los pacientes todavía en ECOG 2 tienen chance de hacer algún tipo de tratamiento. Bueno, y acá tenemos cuestiones como las que venían comentando ustedes muy bien recién, como por ejemplo vamos a preguntar cómo es el comer para él, si puede, si no puede, si es independiente, si se puede bañar, si se puede asear personalmente, si se puede vestir, si tiene control de esfínteres, si tiene control vesical, si se desplaza en una cama o está en una silla de rueda, si puede subir o bajar escaleras, lo cual esto sería fabuloso, pero bueno, no es tan fácil a veces. A veces tenemos que dar indicaciones en la casa, como si fuésemos un poco los decoradores, ¿no? Hay gente que tiene el dormitorio en la planta alta y ya vemos que el paciente no va a poder subir en los próximos días o se nos va a caer en la escalera. Bueno, nosotros tenemos que ser los propiciadores, decir, bueno, la cama de más va a estar acá, en esta parte de la casa, en la planta baja, por dos motivos. Uno, no queremos que el paciente se nos caiga en la escalera. Dos, si tiene que ingresar a una ambulancia a buscarlo, va a ser mucho más fácil si está en la planta baja de la casa. Estas son cuestiones que tienen que ver con la organización y la forma más fácil de atender al paciente. Esta es una cara muy interesante que se llama PPS, se implementó hace poco y en realidad nos sirve para ver en qué estado también está el paciente, sobre todo cuando ya estamos en una etapa medio terminal, bastante avanzada. Entonces, lo que hacemos también es volver a hablar del paciente. Nosotros hablamos de qué valor tiene de PPS el paciente. Hay un valor 0 y un valor 100. Por ejemplo, el valor 100, la actividad es normal, no hay evidencia de enfermedades, cualquiera de nosotros es un valor 100. El valor va disminuyendo a medida que el paciente se va empeorando. Por ejemplo, en un valor 50, la vida principalmente la pasa en una cama o en un sillón. Lo que sería más o menos un ECOG 3, un ECOG 2, prácticamente lo mismo. Está un poquito más detallado y está un poquito más desmenuzado también lo que tiene que ver con la sintomatología. Esto también se lo ve. Este es el índice de pronóstico operativo, lo que llamamos PPI. Este PPI nos dice una predicción de supervivencia a 3 semanas. Entiendo que por ahí todos ustedes ya tuvieron contactos con pacientes que saben que se pueden llegar a morir de su enfermedad. Con este tipo de evaluación nos da una cierta certeza de cuánto tiempo de sobrevida tiene en el corto plazo. ¿Esto nos sirve de algo? Sí, fundamentalmente para preparar a la familia. Cuando yo hago esta evaluación y entiendo que a mi paciente le quedan 3 semanas de vida, no es mucho tiempo. Es mejor que me siente a hablar con la familia y les empiece a explicar que esto no tiene vuelta atrás. Es un momento difícil, tanto para la familia como para mí también. No piensen que esto es un trabajo simple. Pero es el mejor trabajo que pueden hacer con una familia que está por perder un ser querido. Siéntense, llévenlos a una sala, cualquier sala donde haya una silla, siéntense con ellos, explíquenle que la situación se está poniendo cada vez un poco más difícil con el paciente, que ya no es tan fácil tratar sus síntomas, que puede haber un montón de instancias en el final de vida que hay que tener en cuenta. Hay familias que quieren que los pasemos a terapia intensiva y hay familias que dicen no, nos quedamos en la habitación, todos juntos, va a venir su hermano de San Luis o de Barcelona o de donde sea que lo quiere ver y queremos estar en una sala común. Y como que cada vez los lugares de atención de pacientes internados son de más puertas abiertas.
Decimos puertas abiertas a lugares a donde dejan entrar muchas personas cuando saben que el paciente puede llegar a fallecer, lo cual está perfecto. Vieron en el video que hay una parte donde aparece un acompañante con un perro, y en muchas clínicas de Buenos Aires se está implementando también el acompañamiento de las mascotas de los pacientes. Nosotros armamos un protocolo en el Sanatorio Güemes, ya ingresaron como 20 perritos. Los pacientes se benefician en su última etapa, cuando ya sabemos que no van a volver a sus casas, con la presencia de las mascotas. Es un momento muy impactante, porque uno no piensa que la gente ama tanto a sus mascotas, y así es. El director dijo que sí enseguida, cosa que me llamó la atención. No entiendo cuál experiencia lo ha vivido, pero entiendo que sirvió para esto. La cuestión es que los seres queridos y las mascotas de las personas son muy importantes en el final de vida. Y es algo que deberíamos tener un poco en cuenta como un paliativo para ese individuo que está sufriendo. Bueno, este PPI me ayuda a saber, con algunas mediciones muy simples, si a la persona le queda menos de 3 semanas, y a mí me ayuda a empezar a resolver cuestiones que tienen que ver con lo familiar o con lo social, o empezar a decir a la familia, bueno, si hay algún ser querido que está un poco lejos, es el momento de decirle, bueno, acérquense porque por ahí no nos queda tanto tiempo. Y por último, la evaluación de la enfermedad de Alejandro, que le hicimos con todas estas escalas que ustedes vieron previamente. Son sencillas de aprender, la verdad que si uno las utiliza medianamente a diario, las aprende sin ya tenerlas escritas o impresas, y nos dan un panorama. Nosotros creo que siempre somos un poco controladores los médicos de toda la situación, o por lo menos de lo que intentamos. Para lo que hacemos paliativos también. Si bien somos un poco más abiertos en algunas estructuras, tratamos de tener un panorama lo más claro posible en lo que se refiere a lo que es sintomatológico o control de síntomas, y lo que tiene que ver con la sobrevida de nuestros pacientes. Eso ayuda a establecer planes, o ayuda a establecer metas, o ayuda a un mejor acompañamiento. Entonces, en este gráfico vemos un poquito cuál es la evolución de la enfermedad. Fíjense que, bueno, obviamente estas enfermedades terminan con la muerte del paciente. En el caso del cáncer tenemos un paciente en la línea punteada. Sí. La línea punteada es un paciente con cáncer. El paciente con cáncer arranca con un ECOG 0, el paciente está muy bien, hace tratamiento, se opera, hace radioterapia, entra y sale caminando de todos los consultorios y de todos los lugares, hasta que en un momento la enfermedad progresa y el paciente empieza a empeorar. Entonces la línea de tiempo, la línea de sus funciones vitales empieza a caer en algún momento. Ese tiempo es de acuerdo a la patología que tenga. Por ahí un melanoma es más rápido que un cáncer celular, seguramente. Pero entender que en todas las patologías oncológicas, o entiéndanlo de esta manera, de cada 2 pacientes oncológicos, uno se va a morir. Y el que se va a morir va a requerir cuidados paliativos. Y esta es la línea que vamos a tener para entender cómo va la enfermedad del paciente o hacia dónde va la enfermedad del paciente. En un paciente que tiene una falla de órgano, llamémoslo EPOC o llamemos insuficiencia cardíaca, el paciente tiene intermitencia. Hay momentos en los que está bien, momentos en los que empeora y internando y parece que se muere, y vuelve a remontar y sale, y esto vuelve a ocurrir varias veces hasta que definitivamente en un momento de las internaciones el paciente termina muriendo o en su casa. Pero la intermitencia es el estándar de estos pacientes, porque tienen momentos donde aceptablemente o clínicamente están bien, regularmente bien, la familia los ve casi normales porque bueno, están con su oxígeno conectado, sus medicaciones y sus diuréticos, y por momentos requieren internación porque bueno, desmejoran, progresan y hay que internarlos y remontarlos de vuelta, esto hasta que se genera la falla del órgano y bueno, nos quedamos sin paciente. Y con respecto a la fragilidad, acá hablamos un poco, a ver, ¿quién es un paciente frágil? Puede ser un paciente muy anciano, puede ser un paciente que tenga una demencia, que va empeorando sus síntomas progresivamente, y estos pacientes son mucho más añosos
y la línea va un poco más en declive que lo que es un paciente oncológico. Estos pacientes se deterioran progresivamente en el tiempo hasta que fallecen. En ese transcurso de tiempo van limitándose en sus capacidades y van requiriendo cada vez más de alguien que los asista. Esto se ve en las enfermedades neurológicas y las demenciales. La cuestión es la siguiente, doctores. El 72% de las personas en nuestro país se muere de una enfermedad no transmisible. Cuando hablo de no transmisible, hablo de una enfermedad crónica, de una enfermedad de todas las que comentamos en esta charla, que pueden ser cardiológicas, pulmonares, oncológicas, neurológicas, psiquiátricas. Esas son las enfermedades que matan a nuestra población. En un momento de la vida de esas personas existe un sufrimiento con respecto a todo lo que tiene que ver con la persona, con lo físico, con lo psíquico, con lo espiritual, con lo social. Tarde o temprano, toda esta gente se beneficiaría con la ayuda de un cuidado paliativo o de un especialista en cuidados paliativos o de un médico que tenga los básicos conceptos en cuidados paliativos. Hacia ahí es a donde va nuestra sociedad, a que cada vez tengamos una mayor edad, lo cual nos predispone a enfermedades no transmisibles, lo cual nos predispone a un sufrimiento mayor, tal vez de más largo plazo, lo cual genera una mayor asistencia a este tipo de pacientes. Si ustedes miran la curva de crecimiento, la de nuestro país empieza a asustar, porque ya se parece bastante a la de Europa, donde prácticamente los nacimientos se han reducido en un 40% en los últimos 13 años, y la tasa de ancianidad cada vez es más alta. Por eso el PAMI tiene una cantidad de gente impresionante, más que cualquier país de la región, y el volumen de pacientes ancianos es muy alto. Obviamente las enfermedades aparecen, las no transmisibles aparecen en ese tipo de pacientes. Los cuidados paliativos no son un capricho de algunos o de los que creemos en esto, sino que estamos viendo una necesidad que cada vez va a ser mayor en una sociedad que está envejeciendo muy rápidamente. Hicimos una evaluación sintomática de nuestro paciente, ya sabemos por dónde tenemos que ir, qué es lo que tenemos que atender, qué situaciones de vida en lo cotidiano hay que tener en cuenta. Ya no dejamos que suba a dormir a la planta alta, hicimos una cama en la planta baja, por si se descompensa y tiene que ir a una ambulancia, más práctico, evitamos que nos caiga de la escalera. En la evaluación de síntomas, yo dije 30 síntomas hace un rato, di 32 síntomas físicos y psicológicos que tenemos que tener en cuenta cuando vemos un paciente. Obviamente no vamos con la lista de los síntomas, a ver, este tenés, este tacho, este no tacho, no hacemos eso, sino que lo vamos aprendiendo sobre la marcha y vamos haciendo una evaluación de lo más crítico posible. La escala del Memorial Symptom Assessment o ENSAS es una escala muy útil para evaluar estos 32 síntomas, lo mismo en la escala de Edmonton, en donde medimos dolor, actividad, náuseas, depresión, ansiedad, mareo, apetito, fatiga y bienestar. Que es un poco lo que ustedes dijeron cuando yo le pregunté qué le preguntarían a Alejandro cuando lleguen a su casa. Fíjense que con un sentido común tenemos una escala para medir qué le está pasando a nuestro paciente. Bueno, alguien reunió estos síntomas que ustedes muy bien dijeron en una escala y le dieron valor a cada síntoma. Y de esa manera podemos establecer en qué condiciones se encuentra Alejandro en este día que hoy lo visito. Este es el ENSAS, no lo vamos a leer, es gigante, pero está bueno dar un vistazo para ver por dónde vamos los que hacemos paliativos para evaluar a nuestros pacientes. Este es el ENSAS con los síntomas. Bueno, está en inglés, ¿cuál es la traducción en español? Este es el Edmonton. Fíjense que es como la escala de dolor. ¿Conocen la escala EVA de dolor de 0 a 10? Muchos de ustedes la van a empezar a usar en cualquier momento cuando tengan un paciente con dolor. Le preguntamos al paciente de 0 a 10 cuánto le duele. 0 es nada y 10 es el peor dolor del mundo. Y el paciente sabe poner una nota al dolor. ¿Y para qué me sirve a mí poner una nota al dolor? Porque seguramente le voy a dar un analgésico, lo voy a volver a ver y cuando venga a verme nuevamente, otra vez le voy a preguntar cuánto dolor tiene y con eso voy a evaluar si el tratamiento que le di fue beneficioso para
en este caso para Alejandro. Pero a alguien se le ocurrió que esta misma escala se puede traspolar a otros síntomas, lo cual resulta bastante útil, y con esto que tengo acá, a simple vista, puedo tener una condición de cómo se encuentra Alejandro en el día de hoy que lo visito, o cómo se va a encontrar tal vez la semana que viene, o cómo estaba la semana pasada, ¿sí? Y de esa manera poder ir entendiendo qué cosas le están pasando, cuáles son sus condiciones más críticas, o por dónde tengo que trabajar más y por dónde menos. Siempre tengo que priorizar que voy a trabajar con Alejandro. Si me refiere que su apetito es nulo o no puede comer, bueno, trabajaremos sobre el apetito, o trabajaremos sobre el sueño, o trabajaremos sobre su ansiedad. ¿Cómo estamos con el horario? Bien. Bueno, esta es la escala de dolor básica, la usamos nosotros, la usan los anestesistas, la usa cualquiera que vea un paciente con dolor, la usan los pediatras, ellos usan las caritas y le preguntan a los nenes qué carita se identifica con el dolor que tienen, y los nenes con el dedito marcan en qué situación se encuentran. Y entonces esta escala está dividida en 3 valores. Uno que sería un dolor leve, un dolor moderado, en la parte intermedia de la escala, y un dolor severo. ¿Para qué me sirve a mí esto? Bueno, de acuerdo al dolor que tiene el paciente, va a ser el analgésico que voy a usar con esta persona. Obviamente si tengo un dolor severo, que es de 7 a 10 o de 8 a 10, de acuerdo a la escala que usemos, voy a tener que implementar un analgésico de mayor potencia. No puedo empezar con un paracetamol en un dolor severo, no le va a servir. Entonces tengo que pensar que estos pacientes requieren el uso de un opioide probablemente fuerte, para lo cual tengo que tener un buen manejo. Esta es una escala de evaluación del dolor, es bastante más compleja, por ahí requiere un par de clases para entenderla, pero bueno, no todos los dolores son iguales, hay toda una clasificación de dolor, cada vez es más amplia. La última clasificación aparece el dolor nociplástico, que es el dolor de la fibromialgia, que todavía hay mecanismos que todavía no se terminan de entender, pero se sabe que no es ni un dolor neuropático en 100%, ni tampoco es somático, y la verdad que hubo que armar un nuevo episodio en la característica del dolor para entender lo que es la fibromialgia. Lo mismo para la disnea. Allá el colega dijo el tema si le falta el aire, ¿no? La disnea, preguntarle si al paciente le falta el aire es fundamental. Hay patologías que dan falta de aire, ya sea por ocupación de la caja torácica, en el caso de los pulmones, o por ahí tienen una citis que el diafragma lo tienen acá arriba y tampoco pueden respirar. Entonces evaluar la disnea es un punto fundamental. Las escalas para evaluar riesgo de ansiedad y depresión, estas las usamos también todo el tiempo. Con esto estimamos si el paciente lo puedo ayudar con algún psicofármaco, o si requiere la visita de un psiquiatra, o si requiere la asistencia de un psicólogo para que lo ayude a resolver algún tipo de cuestión. Entiendan que muchas veces el dolor, o el paciente les va a decir, o les va a referir dolor, algo que lo angustia. El dolor no siempre es me duele tal lugar o me duele acá. El dolor a veces es una angustia muy importante, que la palabra que mejor tiene para representarlo es dolor. Traten de indagar sobre las angustias, porque generalmente tienen que ver con cuestiones sociales o familiares o cosas sin resolver. Hay una cosa que he aprendido en los 25 años que me dedico a esto, es todos los pacientes tienen una creencia cuando faltan 30 días para morir. Todos se aferran a Dios, se aferran a una fe. Es difícil encontrar a un individuo que le falte tan poco para llegar al final de su vida y no tenga la fe puesta en algo. Esto por supuesto es muy bueno, porque obviamente no lo puede ayudar hasta cierto punto, pero que él ponga la fe en algo ayuda también a la familia del individuo. Y por otro lado hay que indagar cuestiones que tienen que ver con lo social. Hay pacientes que se angustian y sufren muchísimo porque hace, 10 años se pelearon con su hermano al que no volvieron a ver. Tratar de resolver ese tipo de cuestiones que parecen no médicas, pero lo terminan siendo. En la medida que se resuelven esas situaciones tan críticas familiares, los pacientes se mueren mejor, terminan mejor,
requieren menos medicación, los intoxico menos también, porque a veces uso exceso de medicación para aliviar algo que no es dolor. ¿Y cómo se puede percibir eso? Cuando yo tengo un paciente al cual le tengo que escalar rápidamente los analgésicos, tengo que sospechar que eso no se trata de un dolor orgánico. Parece algo muy tonto explicarlo de esta manera, pero los pacientes no requieren altísimas dosis de analgésicos. Eso habitualmente no pasa. Habitualmente con una dosis moderada de cualquier analgésico bueno, los pacientes controlan su dolor. Entonces, indaguen con respecto a lo que son sus angustias, sí que tienen ganas de hacerlo, por supuesto, pero van a encontrar que hay situaciones de vida no resueltas que generan lo que los pacientes llaman dolor. Una escala de valoración del sufrimiento, bastante más compleja, se la dejo para que después la vean tranquilos. Un mini mental, ¿sí? Que a veces hacemos en los pacientes que empiezan a tener o a cursar el delirio de final de vida, algo que está bastante mal diagnosticado dentro de la sala de internación. Se piensa que los pacientes tienen una excitación psicomotriz, y la verdad que el delirio de final de vida es bastante diferente a esto, y de hecho el tratamiento lo es. Las escalas CAM, donde nos hablan de lo que es el delirio de final de vida, si es de inicio agudo y curso fluctuante, si es desatención, si es pensamiento desorganizado, si es alteración en el nivel de conciencia. El delirio, a ver, el 80% de las personas que estamos en esta sala vamos a tener un delirium de final de vida cuando estemos en esa parte de este proceso. El que encontremos un médico que lo sepa tratar va a ser muy útil para nosotros. Ustedes preguntarán, bueno, ¿y por qué es tan importante? Es tan importante porque los pacientes son conscientes de ese delirio, pero no lo pueden manejar. Cuando vemos un paciente en final de vida que está con delirio, generalmente el hiperactivo, que es el más molesto, es ese paciente que está en la cama pero se quiere bajar pero no sabe dónde ir porque no tiene un destino para bajarse y para ir, porque no es que quiere ir al baño, sino que se quiere dar vuelta y se quiere poner en otro costado de la cama y está como en una inquietud permanente, un desasosiego que obviamente requiere una medicación y que está asociado a la enfermedad que está transitando. Obviamente es de muy mal pronóstico. Cuando pacientes entran en delirio son 3 o 4 días la sobrevida habitualmente, y se trata con unas pocas gotas de haloperidol. Pero entenderlo y diagnosticarlo es muy importante, porque aquellos pacientes que han pasado por un delirio, cuando cuentan ese proceso, si es que lo pueden contar, ellos estuvieron viéndose a sí mismos cómo pasaron ese proceso y no lo podían manejar y de verdad la pasaron muy mal. Entonces, diagnosticarlo y medicarlo es fundamental. Después le voy a pasar al doc para que les pase a ustedes cómo se diagnostica y qué trabajo hace sobre esto. Muy bien, y llegamos al momento de la evaluación espiritual de esta persona. ¿Sí? Todos tenemos un ser espiritual adentro, en mayor o menor medida. No se trata de una creencia de fe, no se trata de una cuestión religiosa, no tiene mucho que ver con eso, o sí, para algunos, pero la espiritualidad va más allá de lo que tiene que ver con la fe, y es lo que es cada uno como persona, o cuáles son sus valores, o cómo fueron sus instancias de vida, o tiene que ver con lo que se correlaciona con el valor que le damos a la familia, o cuestiones de ese tipo. La espiritualidad es lo que hace a cada uno de ustedes. Las necesidades espirituales se miden como interpersonales, que son aquellas de ser reconocido como persona, liberarse de culpa, perdonarse, sentirse perdonado. Intrapersonal es volver a releer la vida de cada uno, encontrar el sentido a la vida que se ha vivido. La transpersonal significa trascender. O sea, ¿qué le va a quedar a los demás cuando estos pacientes ya no estén más? ¿Sí? A eso le llamamos el trascender. Y la evaluación sociofamiliar, veamos un poquito de esto. Bueno, es muy chiquita la letra. Son un montón de preguntas con respecto a lo que tiene que ver la familia. Es un poquito lo que charlamos hace un rato atrás, cuando hablamos de que el paciente tenía duelos porque ya no podía sostener económicamente, porque ya perdía un poco el rol que tenía dentro de ese entorno, de cuidador, de padre o de madre. Y tiene que ver mucho
con los duelos que sufren las personas con enfermedades crónicas. Instrumento de diagnóstico de la complejidad de los cuidados paliativos, también para leer tranquilos. Como verán, montones de escalas. Yo no soy Solange Robino, ella es mi compañera, con ella diseñamos la carrera en la UBA hace 3 años, que fue aceptada, ya tenemos aprobación de CONEAU y todos los residentes que vienen a cursar tienen un título que tiene validez internacional. Y ahora el ministro, más allá de todas estas cuestiones que están pasando en salud en nuestro país, nos va a venir a visitar porque esta carrera la diseñé junto al ministro actual, cuando todavía no era ministro de salud. Por último, y antes de que se vaya, les quiero comentar una cuestión más que tiene que ver con la ley. Ustedes sabrán, por lo menos por comentarios, que hay algunas leyes que han aparecido en los últimos tiempos. La última fue la de cuidados paliativos, hace 3 años ya, el 6 de julio, de la cual me siento muy contento porque escribí parte de esa ley. Pero también aparecieron las leyes de muerte digna, no sé si alguno la leyó, muy interesante, leanla, tiene que ver con los derechos del paciente en lo que respecta a las enfermedades crónicas y de largo plazo y la muerte, y la ley de derechos del paciente. Cuando uno lee esas cosas dice, pero al final todas las leyes son a favor del paciente. Bienvenida a las leyes a favor de los pacientes, porque nos sacan un gran peso de encima, doctores. Nos sacan un gran peso de encima. Un paciente que llega a mi consultorio con directivas anticipadas me está sacando un montón de trabajo de encima. Un tipo que escribió qué quiere para su final de vida y ya lo tiene escrito, ya lo tiene pensado, o me lo dice y yo lo puedo plasmar en la historia clínica, me saca un montón de trabajo encima. Parece una tontera, pero en el momento que se descompensa el paciente en tu guardia y te toca estar a vos en ese momento, es muy difícil saber si lo llevo a terapia, o si el tipo no quiere ir a terapia, o si la familia no lo quiere llevar a terapia, o quieren permanecer todos en la habitación. Son momentos complejos que se solucionan con leyes que se deberían cumplir. Dentro de esas leyes hay algo que se llama DNR, que es un decreto de no reanimación, por decirlo de alguna manera. Yo traje un mini videíto que saqué de una serie que está en Netflix, en donde en una escena, ustedes saben que en Estados Unidos se puede medicar a un paciente que es terminal, se lo puede medicar con morfina hasta que el paciente fallece. Es una muerte médicamente asistida, ¿sí? Alguien recetó esa morfina y eso es legal. En el estado de Washington, uno, si tiene un familiar que tiene un cáncer terminal, le puede dar morfina en el momento que el paciente ya está muy mal, hasta que el paciente fallece. En esta escena vamos a ver ese mismo momento, en donde la hija le dio a su mamá morfina